Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy les quiero llevar la noticia que, bueno, creo que ya todo el mundo se enteró, por lo menos los que coleccionamos figuras de acción, que es que, bueno, Mattel aparentemente, bueno, ya tiene confirmada la licencia completa, la licencia global para hacer merchandising de DC, quitándole de esa manera la posibilidad de hacer figuras de acción tanto a McFarlane como a Spin Master, que estaban cada una con sus líneas de figuras de acción y con sus escalas diferentes, ¿no? Después voy a comentar un poquitito más los detalles. Pero bueno, esta noticia bueno, llegó justo el último día desde febrero. Bueno, como recordarán, yo hice un compacto de noticias de enero y de febrero, que bueno, se los dejo acá en un video por si no lo vieron. Y bueno, justo esta noticia se quedó afuera porque, bueno, llegó un día después, o 1 o 2 días después de que filmé y de que subí ese video. Así que bueno, quería también comentar esto, como siempre, bueno, un poco después, como siempre digo, esto no es un canal de noticias, pero sí es un canal en donde me gusta analizar las noticias una vez que ya pasó algo de tiempo, como para ver, bueno, cómo se desarrollaron las cosas, porque a veces se anuncian cosas y después medio que a veces hay apuros por hacer anuncios y después hay cosas que quedan medio ahí dando vueltas. Y bueno, voy a comentar algunas de esas más adelante en el video. Así que bueno, espero que les guste. Como siempre, invitarlos a que se sumen al canal si es que no están suscriptos, a que le den like a este video. Bueno, que me dejen sus comentarios y bueno, también que compartan este video si es que lo que digo les resulta interesante e importante. Se lo pueden pasar a otros compañeros coleccionistas, sobre todo a la gente que justamente estaba esperando esto o a los que le cayó de sorpresa, ¿no? Principalmente, creo yo, mucha gente que colecciona las figuras de McFarlane, esto les cayó medio de sorpresa y es muy probable que no les guste, ¿no? Pero bueno, como para ir un poquitito al eje de la noticia, los datos, los hechos y después voy a dar algunos comentarios, ¿no? Como siempre, la reflexión que le agrego yo a la noticia. Primero, bueno, comentar que esta noticia llegó medio, como dije, medio borroneada, porque al principio los comentarios, las novedades, no especificaban que Mattel había conseguido lo que se llama la licencia Master, la Master License, la licencia maestra, la licencia global para hacer todo tipo de cosas. Y en las primeras noticias que yo leí no mencionaba específicamente las figuras de acción. De hecho, utilizaba la palabra figurines, que hasta donde yo sé en inglés sería algo así como estatuitas, serían las figuritas sin posabilidad. Bueno, con el tiempo terminaron saliendo noticias más específicas que aclaraban que esa licencia que había conseguido Mattel era sobre figuras de acción y todo tipo de merchandising, ¿no? Se aclaraba que era la licencia maestra, ¿no? Y también esto tiene que ver con el hecho de que McFarlane no lo anunció y no comentó específicamente lo que había pasado, ¿sí? Al día siguiente de que empezaron a correrse estas noticias, estas novedades, sí anunciaron que habían arrancado, que ya tenían la licencia para hacer figuras de Mortal Kombat y también figuras de las Tortugas Ninja, un tipo específico de figuras de las Tortugas Ninja, si no me equivoco, basado en ciertos cómics. Pero bueno, mucha gente lo tomó como una aceptación tácita, ¿no? De decir, bueno, no querían decir que habían perdido la licencia de DC, pero por otro lado lo decían mostrando las otras licencias que habían conseguido, ¿no? De hecho, Todd McFarlane, hasta donde yo sé, la empresa todavía no sacó ningún comunicado agradeciendo o diciendo que habían perdido la licencia. Y a Todd McFarlane se lo tuvieron que sacar por sacacorcho en una convención en estos días, que bueno, no le quedó otra más que decir sí, no tenemos más la licencia, pero eh, comentó que bueno, posiblemente van a venir cosas nuevas de colaboración de McFarlane con DC más adelante, lo cual no sabemos si es cierto o no. Después también quiero comentar algo sobre eso, ¿no? Así que básicamente esas serían las novedades, ¿no? Por ahí, para poner un poquitito más de contexto, ¿qué es una licencia maestra? Bueno, justamente es la licencia para hacer todo tipo de merchandising, ¿sí? Y yo creo que acá tiene que ver con esto, por qué, bueno, qué pasa con las licencias. Bueno, McFarlane en su momento, si no me equivoco, en 2019, 2020, que empezó a sacar figuras en 2020, si no me equivoco, pero bueno, probablemente unos meses antes, firmó una licencia con DC, con Warner, que es la dueña de DC Comics y otras cosas,
por una cantidad específica de años, bueno, justamente 5 o 6 años. Y bueno, esas licencias cada tanto expiran, cada tanto se vencen, porque son contratos y hay que renovarlas. En ese momento McFarlane consiguió la licencia para hacer figuras de acción de 7 pulgadas y Spin Master se quedó con las figuras de acción más entre comillas para niños, aunque muchos adultos coleccionistas también las compran, que bueno, son en 4 pulgadas, ¿sí? Cada empresa hizo lo que quiso, lo que pudo con esas licencias, bueno, obviamente con permiso de Warner, de DC, y bueno, se cortan ahora porque se terminan los contratos, ¿no es cierto? Principalmente el de McFarlane, que es el que nos atañe ahora. ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Bueno, yo creo que pasó que más allá de que McFarlane haya hecho bien o mal las cosas, creo que tiene que ver con que está viendo obviamente un relanzamiento, principalmente de todo lo que tiene que ver con el universo cinematográfico de DC. De Warner está poniendo muchas pilas para hacerle competencia a Marvel en películas. Y después del fiasco que fueron estos últimos 5 años, en donde McFarlane, por más que haya hecho todo bien, las películas sobre las que estaban basadas muchas de sus figuras eran un bodrio, eran muy malas, o como mucho un 6 aceptable, pero hasta ahí nomás, y hubo un montonazo de problemas que ustedes ya conocen. Teniendo en cuenta eso, la tuvo que remar en dulce de leche, como decimos acá en Argentina, sobre todo con las figuras que estaban basadas en películas, ¿no? Por ahí con las de cómics le fue bien, pero le pasó un poco más o menos lo mismo que le está pasando a Hasbro, que a lo mejor las figuras de Marvel Legends basadas en cómics se venden bien, pero las de las series y las de las películas, bueno, terminan yendo como saldo, descuentos en tiendas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora Warner, que está en un problema bastante grande. Warner es una empresa gigante que se fusionó con otras empresas gigantes recientemente, despidió un montón de gente, bueno, un desastre, más o menos como lo que está pasando con Hasbro, pero en otro nivel, porque es una empresa todavía más grande que Hasbro y que hace otro tipo de cosas. Bueno, yo creo que ellos lo que decidieron es no andar dando licencias específicas de ciertas cosas a empresas relativamente chicas, sino agarrar y pasarle toda la pelota a una empresa que tiene mucha experiencia como Mattel y que no solamente va a hacer figuras de acción, sino que tiene bueno, la licencia Hot Wheels, la licencia de Barbie, eso después vamos a comentar también algunas cosas. Bueno, entonces le da toda la pelota a una empresa que tiene la capacidad de explotar totalmente todo lo que es la imagen de DC, de todos los personajes y demás, y así facilitan un poco las cosas y también a ellos les resulta más fácil también controlar o verificar que todo esté alineado bien con las películas y demás. Yo creo que pasó un poquitito eso. Como digo, no sabemos realmente si McFarlane le iba bien o le iba mal. Como no es una empresa con accionistas, realmente no sabemos si está perdiendo o ganando dinero. Y bueno, todo eso, pero yo creo que cuando vieron que se terminaba el contrato y justo más o menos coincidía con este relanzamiento cinematográfico del universo DC, bueno, aprovecharon y le dieron la pelota completa a un jugador más grande. Como detalle que me estaba olvidando, justamente este traspaso no es inmediato, esto va a ser a partir del año que viene. ¿Qué quiere decir? Que ahora todo 2025 y tal vez los primeros meses de 2026 va a seguir habiendo figuras de McFarlane, de DC, principalmente las que tengan que ver con la primera película de este nuevo universo cinematográfico, la de Superman, que se está esperando para mitad de año, para junio, si no me equivoco. Bueno, esa película va a tener figuras de McFarlane, y si llegara a ver alguna otra película de acá a fin de año o algún otro contenido que esté interesante, probablemente saquen alguna figura más, alguna línea de figura más, pero ya para 2026 tomaría la posta Mattel. Así que es una cosa que les coincide, pero hasta ahí nomás, porque como digo, la primera película va a tener figuras de una empresa, y más adelante, si todo sale bien y se siguen sacando películas, va a entrar ahí a jugar Mattel, ¿no? Como dije antes, bueno, Todd McFarlane dijo que bueno, su empresa va a seguir haciendo cosas de DC, pero esto también hay gente que no sabe si eso es cierto o si es verdad o no, ¿sí? Muchas personas rumorean o suponen una colaboración con Hasbro, el hecho de que McFarlane puede comprarle a su vez a Hasbro, pedirle, ¿no? Obviamente con un contrato de por medio, el hecho de seguir su línea en 7 pulgadas a lo mejor, y que Mattel podría seguir haciendo, podría arrancar una línea nueva en 6 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Pero esta insistencia de Todd McFarlane de que
su empresa va a seguir haciendo cosas en colaboración con DC, con Warner, está medio como tomada de los pelos porque realmente nadie sabe si es así. Él no dio más datos, mucha gente dice que está mintiendo y que lo hace para que sus productos, que van a seguir de acá, saliendo de acá varios meses, para que la gente los siga comprando, ¿no? Y también porque él probablemente está negociando, tal vez todavía no lo firmó, no puede decir nada, pero está obviamente, uno diría, que es probable que esté en negociaciones para conseguir alguna, como digo, algún arreglo con Mattel o con Warner para poder hacer algunas cosas y que no quede todavía en la nada, tal vez seguir haciendo ciertos tipos de figuras o estatuas o alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, es un poco también lo que mucha gente dice, que en realidad él está diciendo eso como para mantener la llamita de la esperanza de muchos fans y que no abandonen automáticamente ahora sus productos porque tiene un año entero de figuras para vender y bueno, si vos decís que ya no vas a hacer nada más, bueno, es medio como que mucha gente ya no te va a querer comprar más nada, ¿no? Sabiendo que esa línea se está muriendo. También hay que tener en cuenta de que, bueno, esto lo comento porque hay cosas que he reflexionado yo, me he averiguado y he escuchado muchas opiniones de otros youtubers, live streams y opiniones y rumores y demás por todos lados, ¿no? Por ahí nosotros pensamos que las colecciones, digamos, el hecho de hacer figuras de acción es una gran empresa que da mucho dinero y en realidad lo que dice mucha gente es que no tiene un margen de ganancia muy grande porque las figuras tienen bastante mano de obra encima, sobre todo si tienen que tener cierto nivel de pintura y de articulación. Entonces en realidad mucha gente dice que no se gana demasiado dinero haciendo figuras de acción y que en realidad lo que quiere hacer Warner y DC al darle la licencia a Mattel es conseguir una empresa más grande que tenga más capacidad para ayudar a promocionar sus propias películas. En realidad el hecho de tener figuras y muñecas y autitos y estatuas y todo ese tipo de cosas de los personajes de una película o de un universo en este caso, por ahí no es tanto el hecho del dinero que se haga, sino del hecho de que son ítems que promocionan constantemente esos personajes, esos cómics, esas películas, esas series. Es como publicidad que a su vez también te trae una pequeña ganancia, pero lo principal no es esa ganancia, sino el hecho de que haya merchandising de esos personajes constantemente, ¿no? Y en este caso, bueno, McFarlane lo tenía, Spin Master también lo generaba, pero como digo, por ahí quisieron dárselo a una empresa mucho más grande que hay que pensar que Mattel, Mattel ya tuvo en su momento la licencia de DC, ya lo vamos a comentar un poquitito más adelante. Mattel es una empresa muy grande que no hace solamente cosas para coleccionistas, hace cosas para todo el mundo, para todo el rango etario, ¿sí? Pensemos que dos de las líneas que venden más a nivel mundial las tiene Mattel. Tiene Barbie y tiene Hot Wheels, ¿sí? Sin mencionar el tema de la propiedad intelectual de todo lo que es Motu. Esas dos líneas son muy importantes para Mattel, no solamente porque venden mucho, sino porque le permiten hacer muchos crossover, ¿sí? Hot Wheels puede sacar autitos comunes de la calle, pero muchas veces saca autitos que, bueno, hacen referencia a un montón de películas y de series. Han hecho colaboraciones con Hasbro, por ejemplo, sacando autitos, bueno, justamente los Transformers, pero hecho autito. Han sacado cuantas veces autitos de Star Wars, inspirados en miles de películas, ¿no? Convirtiendo a los personajes en autitos o haciendo que ese sería el autito que manejaría tal personaje. Y bueno, obviamente acá ya están todo el mundo descartando que, bueno, justamente Mattel va a sacar toneladas de autitos de Batman, de Superman, de Wonder Woman, de todo eso. Y a su vez también las Barbies van a agarrar y hacer Barbie de todos los personajes femeninos mínimamente conocidos del universo DC, ¿no? Imagínense cuántas Barbies de Harley Quinn, de Wonder Woman, de Catwoman, bueno, de Batgirl, de todo lo que se le ocurra, que en su momento ya han salido porque no es la primera vez que tiene la licencia Mattel. Van a volver a sacar ese tipo de productos, ¿no? Y muchos otros productos que por ahí todavía ni se nos ocurren, ¿no? También esto mucha gente decía, al toque ya ya deben estar pensando en hacer un crossover de Motu con DC, ¿no? Que ya en alguna forma ya lo hicieron cuando salió Motu Classics, que ellos tenían la licencia de DC y sacaron esos 2-pack de personajes enfrentados. Bueno, ahora que tanto las Tortugas Ninja como Motu se están haciendo mash con un montón de otros personajes, es muy probable que saquen un He-Man
un He-Man con Superman, un Skeletor con Lex Luthor, no sé, que empiecen a juntar personajes así, porque sería lo más lógico, más allá de que guste o no. Entonces, bueno, Mattel tiene esa capacidad y por eso tal vez hicieron este cambio, ¿no? Yo creo que es por eso. Tiene esa capacidad de sacar absolutamente cualquier cosa que se les ocurra, hacerle un producto promocional de DC y venderlo y, bueno, generar una ganancia en el camino, ¿no? Otra de las cuestiones para tener en cuenta, que es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo, es decir, bueno, ¿esto es bueno o es malo para el coleccionista en general de figuras de acción, para el fanático de DC, para el que ya tenía figuras de McFarlane y se había entusiasmado con McFarlane, para mucha gente que estaba esperando, que tenía por ahí en su momento figuras de Mattel, de DC, y estaba esperando que Mattel volviera a tomar ese formato? Y bueno, es una pregunta que queda abierta, realmente lo vamos a ver dentro de varios años. Pero hay algunas cuestiones que se pueden más o menos pensar, ¿no? Y bueno, tener en cuenta con algunos datos, teniendo en cuenta algunos datos que ya tenemos, ¿no? Por ahí una de las primeras cuestiones que podemos decir es que las dos empresas hicieron cosas bien y hicieron cosas mal, ¿sí? Primero, por un lado, yendo a todo lo que es McFarlane. McFarlane ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Muchos opinan que, bueno, de todas las figuras que han sacado, un gran porcentaje de figuras que no estaban muy buenas, pero hay otras que estaban muy buenas. Después vamos a hablar del tema de la calidad de figuras y un poco comparar, ¿no? Lo que tenemos de información, ¿no? de las dos empresas. Yo no colecciono ninguna de las dos líneas, nunca las coleccioné, pero mi opinión y bueno, mezclada con las opiniones que vi, ¿no? Pero bueno, dentro de todo McFarlane, ¿qué tenía? Tenía lo bueno que McFarlane sabía de cómics. Todd McFarlane sabe de cómics porque es dibujante de cómics, fue editor también, ha sido guionista, creo yo, también ha escrito sus cosas. Entonces era un tipo que sabía mucho de historietas de cómics. Entonces también sabía sobre creación de figuras, y su empresa no era una empresa con accionistas, era una empresa en donde él hacía lo que él se le cantaba. Eso tenía obviamente cosas malas, porque implicó que su ego entró en juego, por ejemplo, haciendo figuras en 7 pulgadas, que absolutamente nadie quería figuras en 7 pulgadas, o muy poca gente las quería en esa escala, pero él se le cantó para hacer algo diferente, según él decía, para no competir directamente con Marvel Legends. Se puso a hacer una escala que no tiene nada que ver, y de hecho ese ego yo estoy seguro que le hizo perder un montón de ventas, porque mucha gente hubiese querido, bueno, compartir en sus colecciones las dos líneas, ¿no? Marvel y DC. Entonces eso por un lado tiene esa cosa de que como él hacía lo que él quería sin que nadie le pusiera freno, a veces tomaba decisiones muy malas, pero también implicaba que no había nadie diciéndole recortá, por ejemplo, recortá accesorios o recortá esto, recortá lo otro. Los precios de sus figuras eran bastante económicos, la calidad por ahí era discutible, pero era una forma de mucha gente, creo que mucha gente tuvo la posibilidad de coleccionar figuras de acción relativamente económicas, teniendo una gran colección, sin estar tan pendiente de que le fueran a subir los precios, como sí pasó con Marvel Legends y con otras líneas. Eran precios bastante competitivos a una calidad razonable, creo yo. En cambio, ¿qué es lo que va a pasar con Mattel? Lo mismo que está pasando con Hasbro. Como es una empresa que la manejan los accionistas, que la manejan gente en traje que nunca leyó un cómic, gente en traje que no sabe nada sobre historietas, sobre películas, sobre nada, y que lo único que sabe hacer es exprimir dinero a las empresas, es muy probable que haya chance de que salgan mal las cosas, ¿no? Con Mattel también, como salieron mal en algún momento con Mattel, que las figuras sean de muy baja calidad y alto precio, por ejemplo, o que sean de una calidad razonable pero un precio muy alto, ¿no? Bueno, como digo, cuando las empresas están manejadas por gente que no sabe nada sobre los productos que vende, empiezan a pasar cosas malas. Y el tío Todd sabía hacer dentro de todo su tarea, porque como digo, es una persona que venía del mundo de las historietas, y es muy probable que ahora pongan a gente a manejar la línea, gente que no sabe bien ni quién es Superman, ni quién es Batman, o sepa un poquitito hasta ahí de estos personajes más famosos, pero después no va a saber nada sobre todo el resto de los personajes, y puede mal ir sal. Yo siento que mucho de esto se va a definir con cómo le va a ir a las películas de DC. Las películas de DC que empiezan a aparecer ahora a mitad de año con Superman. Y
Si es así que Warner le da todo a Mattel para tener más sinergia y bueno, aprovechar toda esta situación del nuevo universo de películas y demás, siento que ese éxito de las líneas de Mattel va a estar atado un poco al éxito de las películas, porque están poniéndole mucha pila, mucha promoción, muchas cosas, ¿no? Y acá creo que puede llegar a pasar más o menos lo mismo que pasa con Marvel Legends, en donde tenemos figuras basadas en los cómics que puede ser que vayan bien, puede ser que vayan mal, dependiendo de qué tan bien hechas están y su calidad y lo bien que representan el personaje y demás. Y las figuras basadas en películas o en series que están atadas, como digo, al éxito en taquilla y el éxito crítico, ¿no? Y ahí es donde puede tener un poco el talón de Aquiles este acuerdo, ¿no? Porque si a lo mejor la película de Superman está muy buena, yo tengo ganas de que esté muy buena y ojalá sea así, y a lo mejor McFarlane aprovecha y vende un montón de Superman de sus últimas líneas, y a lo mejor el año que viene sale otra película o salen series que son un bodrio y a lo mejor no le pegan en la tecla. Mattel va a estar muy golpeado porque la mitad digamos, una de las patas que tiene que ver de sus figuras de acción, que tiene que ver con los personajes de las películas, podría tener problemas si es que esas películas no se venden bien. Más allá de la calidad de la figura, más allá de los precios, es algo que ya se ha observado. Y es, como digo, el talón de Aquiles, el problema que está teniendo ahora Hasbro con la licencia de Marvel. Que hay figuras que a lo mejor se venden muy bien, pero que otras no se venden ni a gancho y están teniendo que sacar waves muy chiquititas de 4, 3, 5 o muchas figuras, porque saben que ya las figuras del universo cinematográfico no vende. Y creo que puede llegar a pasar algo como esto, incluso aunque las películas de DC se vean muy bien, tengan mucho público. Porque siento que la gente ya no sigue las figuras de las películas como antes. Yo siento, por lo menos viendo muchas opiniones y canales de YouTube y demás, siento que en Estados Unidos muchas veces la gente las compra porque es algo nuevo, pero después ya las vende o las deja tiradas y en algún momento eso, bueno, termina generando que la gente se canse y no las compre, ¿no? Por lo menos en ciertos mercados. Pero como digo, yo tampoco puedo decir mucho porque no las colecciono y no soy experto en el tema, pero es un poquitito la opinión que yo tengo. En ese sentido, como dije antes, por ahí le va a tocar un trabajo medio duro a Mattel porque, de nuevo, en mi opinión personal, Hasbro tuvo un problema muy grande con estas figuras de las películas porque en un momento se vendían muy bien porque las películas andaban muy bien y cuando después de Endgame las películas bajaron mucho de calidad, las series no las vio nadie y todo eso, bueno, generó que tuviera mucho sobrestock, mucha inercia que tenía de producción y de diseño que le vino en contra. McFarlane yo creo que la tuvo más fácil porque en líneas generales el universo cinematográfico anterior de DC nunca terminó de despegar. A mí hay películas que me gustaron, pero ninguna fue wow, ninguna fue súper buena, a mi opinión, ¿no? Mucha gente criticó el Snyderverse, hubo mucho... Nunca le terminaron de encontrar la vuelta, creo yo, entonces hubo películas o partes de películas que estuvieron muy buenas, pero prácticamente no hubo series tampoco. Entonces creo que como no terminó de despegar el universo cinematográfico anterior de DC, McFarlane no estuvo por ahí en la obligación contractual o de otro tipo para sacar muchas figuras y después quemarse con sobrestock de eso, ¿no? Se dedicaron más que nada a hacer películas de los cómics porque vieron que ahí, tal vez porque no los obligaron a hacer tantas figuras de las películas, y también porque vieron que era lo que se vendía. Entonces la gran mayoría de las figuras de McFarlane son de cómics o de algunas películas viejas, como por ejemplo el Batman de Nolan o ese tipo de cosas que han sacado recientemente que ya tenían un éxito asegurado porque no había figuras de esas películas y son películas que sí gustaron, ¿no? Entonces, bueno, ahí de nuevo puede ser que Mattel tenga un problema porque puede ser que le toque levantar un muerto. Si la película de Superman es mala, McFarlane le va a chupar muy poco porque va a decir, gente, yo ya me estoy yendo y bueno, quedaron ahí las figuras de la película y ya está, y a lo mejor a Mattel le toca levantar un muerto porque las siguientes películas como que van a tener que remar mucho más para mostrar que están buenas. Así que de nuevo, esto es algo que vamos a tener que esperar 2 o 3 años para ver qué tan bien funciona.
Bueno, y me toca finalmente hablar un poquitito de comparando, qué es lo que yo pienso por lo menos. No sé si sobre qué es mejor, cuál de las dos líneas es mejor o fue mejor, pero sí comparar un poquitito qué es lo que hizo McFarlane y qué es lo que hizo en su momento Mattel. Esto de nuevo, repito, nunca tuve ninguna figura de Mattel de DC y nunca tuve ninguna figura de McFarlane de DC. Eh, pero bueno, viendo las opiniones de otra gente y viendo, en mi caso, viendo figuras y en fotos y en reseñas, tengo más o menos una idea porque cuando yo estaba mirando y empezando a coleccionar algunas cositas de Motu Classics, la licencia de DC todavía la tenía Mattel y estaba sacando DCUC, son esculpidos hechos por los Four Horsemen, entonces hay algunas cuestiones que yo conocía. Y bueno, todos estos años que el tío Todd estuvo sacando figuras de DC, yo estuve mirando bastante para ver si había alguna que me interesara. Y bueno, también ahí creo que un poco, por lo menos tengo esa opinión desde haberlo mirado desde el otro lado de la vidriera, ¿no? Después cada uno, si colecciona, tendrá su opinión y podemos diferir mucho, ¿no? Pero de nuevo, me parece que los dos tenían cosas buenas y cosas malas. Y ahí vamos a tener que ver Mattel cómo encara las cosas, si puede sacar más cosas buenas que malas, ¿no? Por ahí lo que tenía bueno me parece a mí, de McFarlane, es que, como dije antes, él no estaba atado al tema de los accionistas, podía hacer lo que él quisiera, y él mismo lo dijo muchas veces, que prefería vender muchas figuras y sacar una ganancia muy chiquita a vender pocas figuras y sacar una ganancia muy grande por cada una. Si él dijo algo así como: prefiero vender 1000 figuras y sacar $1 por cada una de ganancia, que vender una figura y sacarle $1000 de ganancia, ¿no? Él quería realmente vender mucho y por eso creo que yo que mantuvo los precios bajos, a pesar de que había muchísimos moldes nuevos y que después no se volvían a reutilizar. Creo que eso fue uno de los puntos fuertes que tuvo toda esta línea de McFarlane. Mucho del tooling era nuevo y no se reciclaba, ¿sí? Vemos muchas figuras a veces de los mismos personajes, Batman, Superman, aquel, el otro, que cuando los empezamos a analizar o tienen todo el tooling nuevo, todo el molde nuevo o mucho nuevo, más allá de, bueno, de lo obvio que son las cabezas, ¿no? Entonces eso estaba muy bueno porque te marcaba que estaba tirando constantemente mucha plata para hacer que las figuras no fueran todas iguales, ¿no? Que es el problema que tenés cuando reutilizás demasiado el tooling. Es normal y es común y está bien hasta cierto punto reutilizar los moldes, pero si los reutilizás muchísimo, llega un momento en el cual todas las figuras son iguales y eso puede llegar a ser feo, sobre todo si tenés muchas figuras. Si tenés 10 figuras, a lo mejor está bien, zafas. Ya cuando tenés 50, 100 y son todas muy similares, medio como que no puede llegar a no gustarte, ¿no? A mí por lo menos como coleccionista no me gustaría. Es una de las críticas, una de las cuestiones que tuvo que manejar, por ejemplo, Mythic Legions. Al principio, muchas de las primeras waves de Mythic Legions compartían, todos los personajes tenían una librería de piezas muy relativamente acotada y empezaban a repetirse mucho y muchos personajes tenían las mismas piernas, los mismos brazos, los mismos torsos, hasta que ellos hicieron una inversión que ahora la siguen haciendo constantemente, de agregar más y más piezas, y ya los personajes empiezan a aparecer, tienen la misma estética pero son mucho más diferentes entre sí y es mucho más interesante tener, no sé, 10, 20, 50 figuras de Mythic Legions porque las nuevas le agregaron muchas cosas nuevas, ¿no? Eso creo que era un poco el punto débil que tenía Mattel. Si bien a mí me gusta mucho lo que hacen los Four Horsemen, siento que en DCUC por lo menos estaban como muy tranquis. Yo entiendo que las figuras de personajes de superhéroes es difícil innovar porque son gente que está con ropa ajustada. No hay mucho como para poner de musculatura o de hacer cosas locas porque son gente entre comillas desnuda, apenas con algo de ropa encima, ¿no? Pero por lo que yo recuerdo haber visto, una de las cosas que no me gustaba de CUC, DC Universe Classics, era que eran todas las figuras muy parecidas, ¿no? Obviamente las chicas eran todas muy parecidas entre sí, todas tenían las mismas piernas, los mismos brazos, los muchachos eran todos parecidos entre sí, salvo alguno que era más musculoso y demás. Obviamente había una pequeña diferenciación a veces entre un Superman
o un personaje más flaquito, pero eran todos muy iguales, ¿sí? McFarlane tiene todos los personajes que están hechos, la gran mayoría, con moldes diferentes, pero a su vez eso también, al estar mal manejado, me parece que no estuvo muy bueno, podrían haberlo manejado mejor, y ahí está el punto débil o el punto flojo de las figuras de McFarlane. Yo siento que a todas las figuras las diseñaba alguien diferente, y esto de hecho ha pasado, ha despertado ciertas curiosidades, ¿no? En algunas figuras que la mitad de arriba estaba muy bien y la mitad de abajo era totalmente diferente, ¿no? Está el caso de esta perdón, de esta Catwoman, que bueno, que en su momento yo vi la reseña de Anthony Custom y era hilarante, era para matarse de risa las cosas que decía, porque era un cuerpito muy atlético, muy finito, y de repente el culo era gigante y las piernas eran gigantes, y él decía, esto está, la mitad está diseñada por una persona y la otra mitad por la otra. Dice, porque era muy evidente, estaba muy mal hecho, y era, él hace el chiste de que es la figura con el culo más grande, ¿no? de todas las que se han fabricado, porque no tenía absolutamente ningún sentido la proporción de esa figura, ¿no? Y creo que eso muestra bien a las claras cuál es el problema de McFarlane, que yo lo he visto en menor medida en muchas figuras, el hecho de que como tengo que hacer tooling nuevo para cada figura, a veces los rangos de articulaciones o las mismas articulaciones eran todos muy diferentes, entonces no podías articular de la misma manera todas las figuras, había demasiadas diferencias, ¿no? No se mantenía tanto la estética entre todos los personajes, porque justamente tal vez no había, al ser hecho por distintas personas y no haber por ahí una dirección artística más férrea, bueno, hacía que las figuras a veces se parecieran poco entre sí, y eso no está bueno en una colección. Está bueno que el estilo se mantenga igual y que haya pequeñas diferencias. Eso creo que por ejemplo lo hace muy bien Mythic Legions y otras líneas, pero que esas diferencias no sean en estilo, sino que sean en pequeños detalles, ¿no? En ese sentido, eso era lo bueno que tenía DCUC. Al tener siempre las mismas piezas y reciclar mucho, tenía lo negativo de que eran todas muy iguales pero en estilo, pero al mismo tiempo tenía que eran todas muy iguales en las articulaciones. Vos ya con ver una figura ya sabías cómo iban a ser las articulaciones de todas las demás, por ejemplo, qué rango de movimientos tenían, qué limitaciones o qué defectos o qué cosas iban a tener, ya más o menos las sabías viendo una o dos figuras. Entonces yo creo que los dos han tenido cosas buenas y cosas malas en el tiempo que estuvieron, ¿no? Por ahí lo que pasó con DCUC es que estuvo mucho tiempo, sacaron muchísimas más figuras de las que sacó McFarlane. Después creo que vino otra época de Mattel, no recuerdo bien el nombre de la sublínea que vino después cuando se terminó DCUC, y ahí sí hubo una bajada muy grande de calidad. Lo estuve viendo en varios videos que hacían un poquitito de arqueología, ¿no? Y comentaban esto, que los últimos años de Mattel con la licencia de DC había sido bastante para abajo, que habían tenido muchos personajes mal diseñados y bueno, que no estaban para nada buenos, y que habían tenido muy pocas figuras buenas, ¿no? DCUC creo que más allá de estos defectos que comentaba, eran todas figuras representaban muy bien a los personajes del cómic, eran muy interesantes visualmente, tenían más allá de que tenían pins, eran muy interesantes en cuanto a su articulación, su estética en general. Yo en esa época, cuando veía DCUC, me dio ganas de comprar muchas de esas figuras, que estaban muy buenas. Después, bueno, McFarlane sigue manteniendo los pins, entonces uno también dice, bueno, ahí ya otra cosa más, como dije antes, por el ego de todo, 7 pulgadas, por eso digo que cometieron muchos errores, pero también tenían sus cosas buenas. Lo que sí ahora me gustaría ver, ya que lo tiene Mattel, es bueno, que mejoraran justamente esas cosas, que tuvieran un poquitito más de espacio para moldes nuevos, moldes diferentes, que se vayan los pins, aunque bueno, esto cada uno va en su opinión, pero bueno, creo que la gran mayoría de los coleccionistas de figuras de acción no quiere figuras con pins, así que estaría bueno que, de nuevo, Todd, en vez de cabeza dura, que escuche a los fans y le saque los pins a las figuras y ponga un poco más algo más moderno, con más rangos de articulaciones y demás. Y bueno, habría que ver también justamente cuáles son
el contrato, ¿no? El tema de cuánta plata le tienen que pagar a Warner, porque ahí también va a estar la cuestión de qué tanta calidad vamos a tener, qué precio vamos a tener, qué tantos accesorios, qué tantas articulaciones, bueno, qué tanta pintura, ¿no? McFarlane tenía muy poca pintura, eso es otro defecto que por ahí me olvidaba, otra cuestión que a mucha gente no le gustaba, que sentía que eran figuras más para customizar, para pintar, que para ya sacarlas y ponerlas en la vitrina. Bueno, eso, de nuevo, McFarlane, yo creo que en su momento pagaron una licencia pequeña, solamente por las figuras de acción, solamente por figuras de acción de 7 pulgadas, en un momento en donde DC y Warner estaban bastante a la baja, estaba muy desastrosa toda la situación y dijeron, bueno, a ver cuánto nos da, si bueno, ya está, ¿no? Y arreglamos por relativamente poco dinero. Yo creo que ahora también tuvo que ver esta cuestión, probablemente McFarlane hizo una oferta muy chica y Warner quiere más plata porque ahora se está reorganizando, perdieron un montón de dinero con todas estas adquisiciones y fusiones que hicieron con Discovery y con otras empresas, perdieron un montón de dinero y de gente que despidieron y hicieron un desastre, quieren más plata y bueno, obviamente Mattel les daba mucha más plata por todo el paquete que el hecho de que McFarlane que le diera por ahí poquita plata solamente por las figuras. Entonces también creo que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Pero vamos a tener que ver justamente qué tanta plata Mattel le tiene que pagar a Warner, porque si pasa lo mismo con Hasbro y con Disney, en donde Disney se sabe que le pide toneladas de plata a Hasbro y que Hasbro por eso no puede ponerle muchos accesorios a las figuras de Marvel Legends y de Star Wars y no puede hacer un montón de cosas porque está limitado, entonces vamos a tener una situación más o menos similar que la que tenemos con Hasbro, ¿no? Si Mattel consiguió mejor precio, por así decirlo, con Warner y Warner le da un poquitito más de libertad y no le cobra tanto, puede ser que tengamos figuras mejores que las de el tío Todd, con más cosas, con más accesorios y demás, y bueno, a lo mejor estamos mejor en ese sentido. Pero bueno, como digo, es futurología, es mucha opinión que tengan ustedes si coleccionaban o no McFarlane, si les gustaba o no. Hay gente que las coleccionaba, creo yo, o esto lo he escuchado, porque no había nada mejor, porque bueno, porque estaban más o menos bien, porque estaban baratas. Bueno, vamos a tener que ver ahora esa gente que se llama McFarlane si va a seguir a Mattel o si van a decir ya fue y tengo ya mi colección de DC. Y bueno, a ver también si Mattel puede traer nuevos coleccionistas en general, ¿no? Permitiendo ahora en 6 pulgadas, ojalá que saquen figuras en 6 pulgadas, podría tener un poco más de compatibilidad con todas las otras cosas que han salido y las que van a seguir saliendo, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más porque, como digo, es mucho futurología, es mucha opinión, muchas cosas que no sabemos. Sí quería traerles este video lo más pronto posible para, bueno, que vean que no me olvidé, que me enteré de la noticia, pero como digo, quería tomarme tiempo, como siempre hago, para ver otras opiniones de otros youtubers, de escuchar opiniones de otra gente en redes sociales, juntarla con las mías y bueno, comentar rumores y todas esas cosas que surgen en los días posteriores a este tipo de noticias, ¿no? Así que espero, como les dije antes, que les haya gustado y si es así, bueno, le pueden dar el like, compartir este video y bueno, dejarme sus comentarios y sus consultas más abajo. Bueno, les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.